señores, muy buenas noches. Dada la imposibilidad de acceder a la sede del Instituto de Hidrología y Climatología Médicas de Canarias por motivos diversos, nos encontramos en la Casa de la Cultura, cedida gentilmente por la Corporación Municipal, para la presentación del trabajo de don Pedro Bolaños Armas, titulado El agua en Gran Canaria, aportación para un nuevo horizonte. Don Pedro Bolaños Armas, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, aunque vinculado al norte por sus antecedentes familiares y sus vínculos respectivos, es arquitecto en ejercicio. Realizó sus estudios superiores en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como profesional liberal, ha realizado diversos proyectos en sus casi 20 años de ejercicio, muchos de ellos de rehabilitación de edificios históricos, entre los que podemos señalar entre otros la rehabilitación de la Torre del Reloj de la iglesia de San Juan Bautista de Lucas, realizada hace pocos años. Durante un periodo de 3 años, de 2000 a 2003, ejerció como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Gaete, interviniendo directamente en la redacción su plan general. Abandonó voluntariamente este puesto y regresó a la actividad de profesión libre. Recientemente ha ampliado sus estudios superiores realizando el máster sobre Derecho Urbanístico en Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los estudios de Ingeniería Técnica Industrial de la misma universidad. Desde hace unos años, y como confluencia de sus preocupaciones por la situación de las islas y de su formación profesional, se inicia en el estudio de las cuestiones energéticas en relación al territorio como recurso. Fruto de este trabajo son los trabajos elaborados en el ámbito de Axudesa, Asociación de Ciudadanos para el Desarrollo de Lucas y del Norte de Gran Canaria, sobre los recursos energéticos y hidráulicos del norte de Gran Canaria, que han sido presentados en diversos ámbitos sociales y que esta organización, Axudesa, ha presentado a todas las fuerzas políticas de las islas como contribución para un nuevo modelo de desarrollo sostenible para nuestras islas. Hoy nos va a presentar una parte de este trabajo, bajo el título El agua en el norte de Gran Canaria, aportaciones para un nuevo horizonte. Con usted, don Pedro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al instituto para estar con ustedes. Y como decía antes, como algunos de los que charlábamos previamente, cuando hay un acto de esto nos fijamos más en las sillas vacías que las que están llenas, pero yo siempre me fijo más en los que han estado aquí, a pesar de todas las cosas que hay que han distraído a otras personas, ¿no? O sea, muchas gracias por estar aquí, por haber aguantado el margen de tiempo que nos hemos dado para ver si el foro aumentaba. Y entonces, sin más preámbulos, voy a presentarles una síntesis de ese trabajo que antes comentaba, que es un documento bastante amplio, que se ha presentado ya en varios ámbitos, como se ha dicho. Y lo que sí me gustaría es pues, que al final de mi intervención, pues si sería interesante por mi parte poderles escuchar y aclarar sus dudas o escuchar sus observaciones, ¿no? Así que les animo que al final, pues, si aguantan, creo que sí, puedan de alguna manera también intercambiar algunas de sus ideas conmigo. Bueno, sin más preámbulos, quisiera empezar mi exposición trayendo a ustedes un fragmento del preámbulo de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, que fue una ley que se aprobó en el Parlamento de Canarias en el año 1999, que sigue estando vigente. Se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que tenían entonces, y dice así: dice, el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que como recurso natural viene definido por las características de escasez, singularidad, no renovabilidad e insularidad, constituye la base del desarrollo económico y social del archipiélago. Yo estoy totalmente convencido de esta afirmación y me parece a mí que no todos los que la aprobaron la tienen tan asumida. Esta afirmación, es decir, que el territorio de nuestras islas, con sus características que ahí se han ido enumerando, deben ser la base de nuestro desarrollo.
y no solamente turístico, sino también económico y social. Y un poco desde ese punto de partida me gustaría que no perdieran este enfoque para atender a lo que voy a explicar ahora. Antes de entrar en harina, me gustaría situar un poquito el contexto. Son datos que todos conocemos, pero que a lo mejor viene bien refrescarlos, ¿no? El territorio de las islas son 7.446 kilómetros cuadrados, es un territorio muy poblado, la densidad del archipiélago está en torno a 254 habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjense que la de todo el estado es de 125, la mitad de la de Canarias, y la de Chile, el país, la nación más poblada del mundo, es 134 habitantes, bastante menos densidad de población que nosotros. En 2003, que es la cifra que tengo, nuestras islas recibieron 712 millones de turistas, perdón. Los mismos que recibió Turquía, que tiene 779.000 kilómetros cuadrados. Nosotros teníamos 7.700, Turquía tiene 100 veces más y recibió los mismos números de turistas que Canarias. Y además es un territorio muy sobrecargado, como ustedes saben. La red de carreteras de nuestras islas pues mide 7.100 kilómetros lineales y es el territorio de la Unión Europea que más kilómetros de carretera tiene por kilómetro cuadrado de superficie. Y esto coexiste además con una alta valor natural y ecológico, porque en nuestras islas existen 600 especies autóctonas de las 2.000 que hay catalogadas en todo el planeta, es decir, un tercio de la biodiversidad del planeta está ubicada en nuestro territorio. Si nos acercamos un poquito más a Gran Canaria, fíjense que antes hablamos de la densidad de las islas en 253 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues en la isla de Gran Canaria esa densidad es el doble de la del archipiélago, 540 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero si excluyésemos del territorio de la isla, pues los espacios naturales protegidos, los espacios con la superficie del terreno con más pendiente que permitiera la habitación en ellos, etc., pues la densidad de la isla ascendería a 1.640 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad con la que nos movemos en los ámbitos ocupados de nuestra isla, que es básicamente la franja costera, hasta las medianías, pero sobre todo la franja costera. Bueno, con este contexto quiero que se fijen también en este detalle de este cuadro que he puesto aquí, donde reflejo la evolución de la población de nuestra isla. He cogido 4 fechas significativas que yo creo que después explicaré por qué. Pues el dato más antiguo que encontré fue uno del año 1650. En esa época había en nuestra isla 8.000 habitantes. Al final del año 1875, a finales del siglo XIX, 49.000, es decir, de 1650 a 1800, 200 y pico años después, se había pasado de 8.000 a 49.000. Un siglo después, en 1969, la población de las islas era ya 400.000 habitantes. En el año 2014, es decir, 50 años después de la cifra anterior, pues somos más de 850. Yo creo que es evidente que el aumento de la población de las islas ha sido muy importante, exponencial, y además la tendencia que tiene es que pueda seguir haciendo así. Es decir, les decía antes que si nos fijamos en unas cifras, porque este gráfico que tenemos aquí es un gráfico que está sacado de un estudio que publicó el Consejo Ciudad de Gran Canaria sobre el punto de extracción de agua. Y el plano este es el más antiguo que ellos publicaron, es del año 1900. Nosotros antes estábamos hablando de una población de unos 49.000, 50.000 personas a finales del siglo XIX, más o menos en esta época. Entonces fíjense ustedes, está señalado con un punto celeste los pozos que en ese año había, que estaban funcionando con instalaciones de agua para consumo o bien para la agricultura. Ya están apareciendo, si lo ven por la zona de la costa de Las Palmas y de Telde,
presión ha ido aumentando y se ha ido estabilizando. Pero fíjense lo que pasa en el año 1968, con 400.000 habitantes más o menos en las islas, en la isla de Canarias. Fíjense cómo lo que antes eran unos cuantos puntos que se identificaban más o menos bien, pues ahora se ha convertido en una viruela que ha llenado la isla de puntos, distracciones de aguas subterráneas. Fundamentalmente, como ven ahí, en la mitad noreste de la isla, que es donde está la mayor cantidad de población de nuestras islas, y en esa época, en el 1968 más, porque todavía no se había producido el boom turístico y no se había producido el fenómeno migratorio interior de las mayorías de Gran Canaria en la zona turística. Es decir, que la población que vivía en la isla necesitaba beber agua, y entonces lo que hacían era perforar y intentar sacar agua para poder dar de beber a esas 400.000 personas más o menos que había entonces en la isla. Fíjense también como la zona costera pues, se ha llenado de puntos naranjas, porque evidentemente al ir bajando el nivel de las aguas subterráneas, pues la penetración del agua del mar pues, ha ido contaminando las bolsas de agua subterránea y se ha salinizado. Bien. Justo en este momento, bueno, pues llegamos a un límite, es decir, en este momento, en el año 71, llegamos a una situación crítica y se nos adoptó por parte de las autoridades pues recurrir, experimentar la desalinización de agua como un recurso nuevo. A lo largo de esos años, ese recurso se ha ido expandiendo. Fíjense ustedes cómo en este gráfico, que es el más actualizado que yo tengo, que es del año 2004, pues fíjense la relevancia que tiene el agua desalinizada para el consumo de la población. Tengan en cuenta que en esta época estamos hablando del doble de población que había en los años 60. Así que en 50 años hemos duplicado la población de la isla, sin tener en cuenta pues la parte que nos corresponde de esos 12 millones de turistas que reciben la Chillera. Y como ven, pues las aguas subterráneas, pues el grado de desalinización y de abandono, los puntos amarillos son los que se han ido abandonando porque se han quedado secos, pues prácticamente queda una pequeñísima parte de los pozos que estaban en explotación en los años 60, que en ese momento de máximo aprovechamiento de las aguas subterráneas. Es decir, que hoy en día, sin este recurso de las aguas desalinizadas, pues no podríamos vivir en las islas. Así lo digo, así de tajante soy. Es decir, si no tuviéramos la posibilidad actual que tenemos de poder desalinizar agua del mar, no podría vivir en la isla las poblaciones de personas que vivimos. Y yo creo que ese es un tema preocupante en el que no hemos caído en la cuenta. Bien. El cuadrito este que tengo aquí también está sacado de los datos que publicó el Consejo Nacional de Aguas de Gran Canaria. En la tabla de la izquierda tiene, pues, en el de la derecha, voy a empezar por ahí, en distintos colores, pues tiene el agua que se consume en la isla, que es en torno a 170 hectómetros cúbicos de agua. Pues ven ahí, unos 70 procede de las aguas subterráneas, a más o menos la misma cantidad del agua de desalación del mar, una parte de unos 15, 11 equipos de agua regenerada, de agua de depuración, y unos 11 hectómetros que es el agua superficial que se recoge de la lluvia. Y en la otra columna lo que tenemos son, pues, de ese volumen de agua que nosotros utilizamos en nuestra isla, a qué va destinado. Fíjense que la agricultura es la que más se lleva, y eso que la agricultura hoy en día pues no es el sector económico de pujanza que fue, por ejemplo, a mitad del siglo XX, es decir, que aún así sigue teniendo un consumo muy importante, un tercio aproximadamente, un poquito más de un tercio de todo el consumo de agua que se consume en nuestra isla. Este cuadro maneja los datos anteriores
Y sobre todo lo traigo porque, si se fijan en la primera fila, en la Iglesia Arriba 2007, pone el uso agrario, recreativo, etc., ¿no? Pues si se fijan, el 47%, o sea, el 47,7 hectómetros cúbicos, por lo que es lo mismo, el 66% del agua que se utiliza en la agricultura procede del agua subterránea. Es decir, y en el mejor sitio que este, no puedo decir, estamos regando los tomates con agua de filtro. A mí me parece que eso me parece. Una persona normal lo consideraría un despilfarro. Yo creo que no somos conscientes de que estamos dilapidando un recurso muy valioso, probablemente nuestro recurso mineral más valioso, pues en algo que no debería. Bien. De este cuadro que estamos trabajando también con el balance hidráulico, lo que sí quiero resaltar, aquí se ve un poco dice partimos del cuadrito arriba que dice que nuestra isla se recibe más o menos de media cada año 519 hectómetros cúbicos de lluvia, es decir, 3 veces el agua que consumimos en la isla. Y si se fijan y van viendo cómo se va derivando, pues hay una correntía del 83, donde se evapora, de la correntía del 83, 72,6, creo que está a la derecha del cuadro, pues se pierde en el mar, una gran parte del 70 y pico se evapora, ese fenómeno es difícil de controlar, pero que estemos tirando al mar a estas alturas, 73 hectómetros cúbicos de agua, a mí me parece también otro despilfarro, porque después es agua que tenemos que desalar y que cuesta dinero desalar, o agua que tenemos que depurar que cuesta dinero depurar, etc. Es decir, que creo que en la gestión de las aguas superficiales de nuestras islas, y concretamente en Gran Canaria, merecería darle una vueltita, porque todas las infraestructuras hidráulicas que se fueron construyendo en nuestra isla, desde la conquista hasta mitad del siglo XX, que fue la situación crítica que antes hablábamos, como ya después empezamos a tener agua del mar, las hemos ido abandonando. Entonces ahora tenemos un montón de infraestructuras que se están cayendo acá, que están abandonadas y que de alguna manera están produciendo que gran parte del agua que antes se aprovechaba ahora se vaya a mar. Bien, aquí es un poco cómo se reparte ese agua, no me voy a detener en esto. Dice el Consejo Insular de Aguas en su informe que las aguas subterráneas de Gran Canaria se están regenerando. Yo soy bastante crítico con esa opinión, porque viendo lo que les he estado contando hasta ahora, pues hemos ido chupando tanto de esa esponja que el nivel de consumo que tenemos, vale, estamos echando un poquito de agua, pero seguimos sacando mucha más. Entonces, lo ideal que es mantener el nivel que tenemos ahora de agua subterránea o intentar recuperar el nivel hidráulico de agua subterránea que teníamos hace 100 o 200 años. Yo creo que ese es el objetivo y sin embargo nos estamos contentando con que en el balance hidráulico actual aportamos más a las filtraciones que lo que sacamos. Creo que eso es un error de bulto. ¿Por qué? Porque la población va a seguir creciendo y en la bolsa de agua subterránea es un recurso que no podemos administrar sosteniblemente, por ejemplo, vendiendo la agua embotellada con las propiedades únicas y también como una reserva estratégica por cualquier incidencia que pueda haber que nos impida, por ejemplo, recurrir a la desalinización del agua, que es la que nos está salvando los pobres en este momento. Entonces, esa miopía a la hora de considerar los recursos hidráulicos a mí me parece una situación bastante preocupante y que creo que deberíamos intentar hacer un esfuerzo entre todos por cambiar esa conciencia, porque como digo, de que puede darse una contingencia y nos podríamos ver en una situación muy complicada. Bueno, esto era un poco una especie de punto de arranque de situación, del contexto, etc. Aunque algo ya he ido avanzando, a
a mí me parece muy importante que caigamos en la cuenta que en nuestras islas, y en nuestra isla de Gran Canaria concretamente, el agua y la energía están extrañísimamente unidas. Y si no, fíjense en ese gráfico que aparece ahí. Nosotros cogemos agua del mar, la bombeamos, para eso hace falta energía, la llevamos a una planta de desalinización, también se consume energía, se vuelve a bombear para almacenar, para distribuir entre los consumidores, etc. Ese agua después vuelve se convierte en agua residual y hay que depurar, también se necesita energía para su tratamiento, etc. Es decir, nosotros no tenemos un río que nos traiga el agua de la cumbre y por gravedad entre nuestra casa, sino que tenemos que sacarla de 500 o 600 metros de profundidad utilizando o electricidad o gasoil para bombear, o la tenemos que traer del nivel del mar hasta las cotas altas donde vive la gente, también utilizando esa energía. Si no, y fíjense las cifras que aparecen ahí, desalar 1000 litros de agua, un metro cúbico, pues son aproximadamente 5 kilovatios de hora de energía. 1 kilo de fuego. Y bombear y almacenar otros 2. Es decir que si añadimos la depuración, pues estamos hablando de que cada metro cúbico de agua, la gestión de un metro cúbico de agua en nuestras islas consume 10 kilovatios por hora. Cuando la energía era barata, bueno, lo podíamos consumir, pero es que la energía cada vez va a ser más cara. Y aunque ahora hay un movimiento especulativo con respecto al tema del petróleo, que hasta hace poco estaba a 100 y pico dólares el barril y ahora está a 50, eso es un espejismo. O sea, eso es una operación de especulación financiera que cuando ya acaben de cargarse a Venezuela y a los países que están queriendo, pues entonces volverán otra vez a 100 y pico y tal. Y eso lo estudiaremos un poquito más adelante. Bueno, seguimos. Esa conexión del agua con la energía hasta ahora la hemos vivido sobre todo como el consumo energético que necesitamos para gestionar el agua. Pero desde hace unos años hemos caído en la cuenta de que también el agua puede ser una forma de acumular y de gestionar la energía. Es la famosa, supongo que habrán oído hablar de la famosa central hidroeólica que hay en la isla del Hierro, que se llama Corona del Viento, y el proyecto de Chirasoria, que han pasado 4 años en balde, ¿no? Y no se pone en marcha. Bueno, pues lo que se plantea en esos proyectos es que el problema que tiene la energía eléctrica es que las formas de acumulación que tenemos hasta ahora, pues, la única que conocemos que sea viable es esta, el coger agua, acumularla en una altura y después recuperarla a base de un turbinado de esa agua. Bueno, pues esa potencialidad del agua como almacenamiento energético me parece a mí que es un elemento clave, y en las islas más todavía, que tenemos que de alguna manera aprovechar al máximo, porque de eso depende, entre otras cosas, como decía antes, que podamos seguir viviendo aquí. Fíjense, estos datos están aquí, están sacados. Yo no tengo un instituto de investigación, yo cojo los datos donde puedo. Esto me parece que está sacado del ISTAC, ahí está el ISTAC, y creo que es del año 2004 o así. Bueno, pues en aquel año, 2011, Canarias tuvo que pagar una factura petrolífera de 3.641 millones de euros. Claro, si nosotros fuéramos capaces de producir con nuestros propios recursos una parte de esta cantidad, pues es dinero que no sale, que se queda dentro, que mueve la economía interior, que se puede utilizar en otras cosas, etc. Imagínense solamente que fuera el 10% de esa cantidad. Bueno, pues 365 millones de euros hace un alivio bastante grande en cualquier sitio, me parece. Bueno, pues esto es un poco lo que hay detrás, y sin embargo, mi opinión es que no acabamos de comprender la relevancia que tiene este asunto, ¿no? Este gráfico lo que quiero representar es que el tema del petróleo es
es un recurso o sea, que se está agotando. Y el gráfico este de una especie de un vaso de refresco que se está acabando ya, pues es que es la realidad. O sea, el petróleo hay el que hay y nos lo hemos bebido ya, y dentro de un tiempo que no sabemos cuál va a ser, pues no va a haber. O sea, ahora mismo, en esta historia que antes les contaba de la especulación sobre el tema del petróleo, que ahora está bajando en torno a $50 el barril, cuando hasta hace poco estaba más de 100 o 120, bueno, pues están diciendo que si las nuevas tecnologías de extracción del petróleo, del fracking y tal, pues están introduciendo al mercado otros recursos que no había, y entonces hay una guerra de precios entre los productores tradicionales y los nuevos. Pero eso es un espejismo. No nos podemos creer, yo por lo menos no me lo creo, que el petróleo vaya a empezar a bajar ahora y que vaya a estar así 25 años. Esto va a durar como mucho 2 o 3 años. Hay muchos estudios sobre esto, hay gente que es más alarmista y otras menos, hay perspectivas que son más optimistas y otras que son un poco más pesimistas, pero la realidad es que ya estamos en la curva del descenso del petróleo. ¿Sí? El máximo nivel de producción se alcanzó en el año 2010 y ya estamos en la curva de caída. Estamos siendo más eficientes y tal, pero el recurso es cada vez más pequeño. Y nosotros en Canarias dependemos en un más del 95% de los hidrocarburos. O sea, si no tenemos petróleo, no podemos desalinizar agua. Y si no podemos beber, pues no podemos vivir. Porque es así de claro, si no podemos beber, no podemos vivir. Yo creo que es un tema muy preocupante, que creo que hace falta un cambio de enfoque total. Porque por este mismo camino tenemos poco futuro. Yo siento ser tan pesimista, pero es lo que veo, y a lo mejor lo hago un poco así, consigo que alguien me siga un poco. Bueno, esa fotografía que está ahí es una foto sacada de Google Earth, que es un programa que está en internet, que tiene estas vistas aéreas tan impresionantes, y es el barranco de la aldea. Si se fijan ahí, pues está el barranco de la aldea con todos los invernaderos y tal. Y después el barranco de la aldea están situadas una de las tres de las presas más interesantes de la isla, que son las de la presa de Siberio, etc. Son presas de una gran capacidad y que tienen una gran potencialidad para unos aprovechamientos energéticos que ahora veremos. El territorio de las islas es así, es un territorio lleno de pendientes, de barrancos, de altura, y resulta que antes estábamos hablando de las estaciones, de las centrales de China y tal. Un proyecto que no se acaba de poner en marcha, y tenemos con este territorio que tenemos, que tiene esas potencialidades para poder aprovechar esos recursos, almacenamiento de agua en altura y por lo tanto de energía. Tenemos un montón de embalses ya hechos, porque esto que está aquí es también una base de datos que tiene publicada la Administración Nacional de Agua. Pues todos esos puntos que ven ahí en azul son los embalses que hay solamente en la cuenca norte de la isla de Gran Canaria. Bueno, pues nosotros hemos estado haciendo un estudio de todos esos embalses y hemos identificado que hay más de 30 sistemas formados por los embalses, donde podemos tener un embalse a una cota inferior y otro a una cota superior, que podrían tener un aprovechamiento hidroeléctrico. 30 embalses, 30 sistemas, perdón. Es decir, en otros sitios, en Andalucía, en el norte de España, etc., están haciendo embalses, o sea, estaciones de almacenamiento de agua con energía potencial para recuperación después, eléctrica, construyendo los embalses desde cero. Nosotros tenemos los embalses, lo único que habría que hacer es montar unas tuberías y una maquinaria de turbina, que estamos hablando del 20 o el 25% de la inversión que podría suponer hacer el embalse completo. Y sin embargo, pues este recurso lo tenemos absolutamente abandonado, cuando en mi opinión podría ser
la clave que mantuviera la sostenibilidad o la soberanía energética de la isla de Gran Canaria. Embalses que tenemos, este es uno de ellos, el embalse de Pinto. Podríamos poner más de 60, como digo, 30 sistemas, son 60 embalses de distintas capacidades, pero con un desnivel muy pronunciado entre ellos. Es decir, por ejemplo, en el sistema, los embalses de, o por ejemplo, estos dos, los embalses de Pinto, pues están súper cerca. La tubería a lo mejor podría tener 150 metros de lógico, pero el desnivel que tiene es muy grande. Y para un tema de aprovechamiento de energía potencial, yo no te digo que con esto alimentáramos la isla de Gran Canaria, pero sí que le pegara una pequeña mordida al sistema eléctrico, y con muchas pequeñas mordidas podríamos reducir bastante el consumo eléctrico convencional de nuestra isla. Y además, como tendríamos sistemas repartidos por toda la isla, nos ahorraríamos mucho dinero y muchos problemas en el transporte de altas tensiones, que es lo que estamos produciendo. Tenemos unas centrales de 200 megavatios o de 300 megavatios en el sur, y hay que llevarlo a toda la punta de la isla. Eso también genera muchos problemas, consumo de territorio, etc. O en este caso, otro sistema, que fíjense que en el barranco este que va desembocando en Quintanilla, pues tenemos 5 embalses encadenados con una distancia cortísima entre ellos y con un desnivel muy fuerte que podría dar lugar a ese aprovechamiento hidroeléctrico del agua. Como decía, pues, solamente faltaría poner una tubería, porque los embalses, la gran inversión de este tipo de sistemas, pues no. Claro, tenemos otro problema, y es que los embalses, ahora no, este año no, pero normalmente están vacíos, porque como dije antes, hemos abandonado nuestro sistema hidráulico, y entonces como ya no se planta lo que se plantaba, pues no lo cuidamos. Claro, para que esto funcione tendríamos que llenar los embalses de agua, por lo menos a un nivel, a un umbral determinado. Y bueno, yo estaba haciendo números, y con una desaladora, como por ejemplo la que hay en Bañadero, que produce unos 15.000 metros cúbicos al día, en una legislatura sola, en 4 años, tendríamos llenos todos los embalses de la cuenca norte de Gran Canaria. No creo que sea un tiempo. Bueno, en una legislatura lo que llevamos esperando que arranque la central de Girasol. Bueno, esto que está aquí puesto es un esquema de cómo funcionaría el sistema hidroeléctrico que yo le estoy planteando. Se supone que vamos a suponer que nosotros tenemos una captación de energía alternativa, por ejemplo, molinos de viento que están en el sur, o lo que se podían poner en la aldea, o plantas fotovoltaicas más extendidas que tenemos ahora. Hay un excedente de electricidad, porque la electricidad hay que producirla y consumirla en el momento. Si no se consume en ese momento, ¿qué hacemos con ella? No la tiramos, sino la utilizamos, por ejemplo, en bombear el agua de un embalse inferior, como por ejemplo sería este de Pinto 1. Bombeo ese excedente de electricidad, por ejemplo de día o cuando hay viento, lo aprovecho acumulando a buena altura, y cuando no hay viento o es de noche, dejo caer ese agua, la turbino y produzco electricidad. En ese sistema hay unas pérdidas en torno al 15% de lo normal, pero aún así sería un sistema bastante eficiente y rentable. Se supone que la energía que llega aquí es energía limpia. Claro, eso es otro suponer. Y antes, al principio, cuando se me presentó, se dijo que este era una parte de otro estudio más completo que tiene la parte de la energía, que estoy contando cosas, pero no lo puedo contar completo, ¿no? Pero que, es decir, que aprovechando la energía solar y eólica que tenemos en nuestra isla, se podría acumular utilizando los embalses que ya tenemos para reutilizar esa energía cuando hiciera falta. Si nosotros tenemos un agua que nos ha costado producirla un determinado dinero por la desalación o las infraestructuras, etc. Si ese agua moviéndola vamos a generar un beneficio porque estamos produciendo electricidad, al final el coste de repercusión del agua acabará bajando por necesidad, porque
le estamos sacando un rendimiento a ese líquido que antes no se lo sacaba. Como les decía, una desaladora como esta, la de Bañadero, que es una de las más nuevas, con una tecnología más eficiente, relativamente pequeña, pues con una de estas, durante 4 años podríamos llenar los 30 sistemas hidroeléctricos que les estaba diciendo hace un momento. Y tenemos los datos, o sea, aquí lo tienen. O sea, nosotros hemos estado, según el volumen de agua, estableciendo unos límites de movimiento de agua entre los de arriba y los de abajo, porque, ya un paréntesis, no sé si ustedes saben que la central de Quirasoria, pues vamos a suponer que se estropea la central térmica de Juan Grande y hay que tirar de la central hidroeléctrica. Pues abrimos el grifo allí y aquello dura 24 horas, 48 horas, más de 72 horas no. Pero vaciaríamos completamente la presa de Quira, ¿cierto? O sea, vaciaremos completamente un embalse con una capacidad de agua tremenda, lo dejaríamos seco. Eso tiene un impacto ecológico importante también. O sea, nosotros no podemos con un embalse de ese calibre y vaciarlo en 2 días. Hay fauna, hay aves, hay un entorno paisajístico, un aprovechamiento turístico, etcétera, etcétera. Entonces, ese requisito nosotros lo tuvimos en cuenta a la hora de hacer nuestro estudio y nos autolimitamos que el movimiento de agua que vamos a hacer entre los embalses nunca iba a ser superior al 25% del caudal. De tal manera que siempre garantizábamos un caudal mínimo que evitase esos trastornos ecológicos de los que estábamos hablando. Bueno, pues con esa limitación, nosotros hemos estudiado en un ciclo de 12 horas, el tema de la noche, podríamos tener en torno a 565.000 kilovatios hora al día. Al día no, perdón, el día, la cifra del día anterior. Ya son muchos kilovatios, ¿no? Son más o menos 1/3 de lo que consumimos en la isla a lo largo de todo el año. Bien, les decía antes que los embalses, si están vacíos, no dejan de ser un barranco con un muro en medio, pero cuando están llenos nos permiten muchas cosas. Y una de las cosas que también, otro recurso que podemos utilizar es esto que están viendo en la imagen. Es decir, la lámina de agua que se forma cuando tenemos un agua embalsada puede ser el soporte, por ejemplo, de una planta de energía fotoeléctrica. Tenemos el problema en nuestra isla, que como ya hemos venido repitiendo, pues tiene un territorio que es pequeño, que está muy sobrecargado de población, etcétera, etcétera. Pues el consumo del territorio para este tipo de instalaciones lo tenemos que pensar muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la propuesta energética a la que he hecho referencia antes, nos inclinamos por el aprovechamiento de las cubiertas de los edificios como el soporte para este tipo de instalaciones, no las huertas solares que se pusieron de moda hace unos años en la península, donde se cogieron hectáreas y hectáreas de terreno agrícola fértil y se reconvirtieron en este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la superficie de un embalse pues es un sitio idóneo para poner esto. ¿Por qué? Porque aprovechamos el soleamiento que recibe y por otro elemento importante, y es que al estar cubierto reduciríamos considerablemente la evaporación, con lo cual estamos de alguna manera preservando ese recurso tan preciado que para nosotros es el agua. Si al sistema que antes les decía del aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses le añadimos esta aportación, pues prácticamente los embalses con las superficies que tenemos, no en todo, porque hay unos que tienen una cuenca más estrecha, pero por ejemplo lo que comentaba antes del barranco de la aldea, que tiene una cuenca muy abierta, una superficie de lámina bastante grande, podría ser, o sea, la energía que ellos necesitarían para todo este sistema de bombeo podría ser solamente la que ellos mismos captaran por la radiación solar, sin aporte exterior. Y con este sistema, por ejemplo, podríamos hacer autosuficiente con ese sistema el consumo eléctrico de la aldea de San Nicolás y algunos municipios limítrofes. Y probablemente algunos más, porque esos 3 embalses que les digo tienen una superficie de lámina muy grande, ¿no? Entonces, la idea es que con este sistema
yo no digo que cubramos todo el embalse con esto, ¿no? Tampoco se trata de ese impacto visual y tal, sino moderadamente, por supuesto. Pero captaríamos la energía solar del día y por la noche dejamos bombear el agua, o sea, turbinábamos de agua y abasteceríamos a la población. Es otra forma de aprovechar ese recurso, el sol, aprovechando el agua como potencia. Fíjense que los datos que nosotros hemos estudiado, pues tendríamos en esos 30 sistemas que antes les comenté, 112 hectáreas de superficie de lámina de agua, pues instalando una potencia de más o menos unos 10 kilovatios, 10 metros cuadrados por kilovatio de potencia es la media que se utiliza. Pues podríamos tener un potencial de 90 y pico mil kilovatios de potencia instalada y podríamos producir cada día 740.000 kilovatios, que es más de los 500 y pico que les decía antes, ¿no? O sea, por día. Es una cifra muy importante, más o menos la mitad de la energía que consumimos en la isla de Canarias. Lo que les decía antes de la desaladora de Arucas Moy, de Bañaderos, pues con esos 15.000 metros cúbicos al día, pues se llenaría en una legislatura. Y hay un pequeño estudio de viabilidad. Es verdad que sería necesario dedicar unos recursos económicos para desalar ese agua, pero en 60 días, después de 60 días habríamos recuperado la energía que se hubiera gastado en la desalación. Y por lo tanto toda la producción energética que hubiera en ese momento pues sería un beneficio, ¿no? Terminando ya, algunas de las propuestas que nosotros planteamos con el tema energético, pues nosotros veíamos que estos son básicamente nuestros recursos. El primero de ellos es el tema de la cultura de la responsabilidad del consumo. Y yo utilizo un ejemplo que ustedes me van a comprender perfectamente, porque los canarios no somos conscientes que nosotros tenemos una cultura de ahorro de agua que mucha gente no tiene. O sea, nosotros pues no vamos a lavar la mano, cerramos el grifo cuando estamos enjabonando, después abrimos, ¿no? Ese tipo de cosas que las fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo, porque el agua es un bien escaso y lo apreciábamos. Pues esa misma mentalidad la tenemos que ser capaces de trasladar en el ámbito de la energía. O sea, nosotros tenemos que tomar conciencia de que el derroche energético es fatal para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un territorio aislado, con todos los condicionantes que hemos visto, y no estamos enganchados a un sistema continental como ha pasado, como pasa en el resto del mundo, en muchos sitios. Y si aquí hay un problema, nos vemos solos y aislados. Entonces, esa cultura del ahorro es fundamental. Si esa cultura se implantara, como por ejemplo ustedes saben que pasó, el consumo de agua de los canarios es muy inferior al que consume el resto de los nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos esa cultura incorporada. Pues estamos hablando de que nos podíamos ahorrar aproximadamente un tercio de la factura energética si esa cultura de la responsabilidad del consumo fuese más generalizada. También hay que ir cambiando los equipos por unos más eficientes, eso es evidente. No podemos seguir utilizando lámparas incandescentes cuando hay una de LED que te consume la 20ª parte de la energía que consume la otra. Esas son cosas que tenemos que ir de alguna manera haciéndolo, porque aparte de que en el momento nos puede suponer un costo energético un poco mayor, pero al cabo de un poquísimo tiempo pues enseguida se compensa esa inversión. La energía en la generación fotovoltaica a mí me parece que es un elemento fundamental de nuestra isla que además se ha visto muy obstaculizado por todo el tema de la política que se ha seguido en este aspecto por parte del gobierno central, que ha empezado a poner impuestos al sol y este tipo de cosas, cuando en Europa, por ejemplo, es que es absurdo. Yo no lo voy a entender como en Alemania, que tiene la cuarta parte de la radiación solar que tenemos nosotros. Hay mucha más implantación de la fotovoltaica que aquí y todos son dificultades
dificultades, todos son problemas, etc., ¿no? Bueno, pues es un tema que hasta hace unos años las placas fotovoltaicas tenían un precio altísimo. Afortunadamente esos precios han ido cayendo, estamos hablando de una décima parte de lo que valían hace 5 o 6 años. Entonces llega un momento que empiezan a ser rentables, pero a las compañías eléctricas no les interesa. ¿Por qué? Porque pierden las inversiones macrogigantescas que han ido haciendo en las centrales térmicas, que son las que ellos mantienen en nuestras siglas, ¿no? Bien, bueno, pues las cubiertas de los edificios, como les decía antes, es un tema que yo creo que hay que potenciar, no solamente los edificios unifamiliares, sino los públicos. Y como digo, estas son cosas que están extractadas de la otra parte de esta propuesta que yo les venía a presentar. Y por último, el tema de la conexión del agua como recurso energético y el almacenamiento de energía me parece que es un elemento fundamental. Yo sé que todo esto que les estoy contando les puede sonar un poco al cuento de la leñera. Yo soy consciente de eso. Y yo no pido que se vean a pie juntillas. Lo único que pido es que por lo menos hagamos algún experimento, hagamos alguna simulación. A pequeña escala podemos hacer dos presitas pequeñas que tengamos por ahí, por ejemplo esas de Pinto 1 y 2 que están aquí al lado de Aluca. Vamos a montar una pequeña central que es una inversión pequeñísima y ver qué resultado da, y probablemente nos llevaremos la sorpresa de que da resultado. Entonces abrir un camino que a lo largo de unos años podamos de alguna manera seguir impulsando. Este es un poco el planteamiento. Yo empezaba mi exposición hablando de un nuevo horizonte, y a lo mejor los que son muy apasionados del agua y en este municipio concretamente, a lo mejor se han decepcionado porque no ha hablado como se veía hace poco. Yo vengo a hablar de agua y no de energía. Yo creo que hablar de agua y no hablar de energía en Canarias es no entender el problema, y me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de que se entienda el problema, porque ahora mismo la dependencia energética que tenemos, el 95% de los hidrocarburos, en una situación de un conflicto internacional, una escasez de producción, etc., pues nos vamos a ver en una situación crítica y no vamos a poder vivir en Canarias lo que vivimos. Así que me parece que el tema es lo suficientemente serio como para plantearlo. Yo creo que para mí lo más interesante de todo esto es que hay alternativas, que tenemos vías, que es posible, que es rentable, que nos daría no solamente esa serenidad de poder seguir viviendo y disfrutando de nuestras islas, sino que además, solamente con el ahorro de una pequeña parte de ese dineral que estamos gastando en petróleo, reinvertido en los recursos interiores de las islas, podría cambiar radicalmente el escenario social del archipiélago. Y esto es lo que les tenía que